Cuando el pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés ordena: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti, serás intachable delante del Señor tu Dios. Deuteronomio 18, 9-13. Este mandamiento está tan vigente para nosotros hoy como lo era para los israelitas bajo el liderazgo de Moisés. Vivimos en una Canaán contemporánea donde es socialmente aceptable consultar espíritus, medium, quirománticos, consejeros psíquicos y horóscopos para tener guía y conocimiento esotérico. Desgraciadamente esto también es así entre los cristianos. Durante una encuesta en 1990 que incluyó a 1.725 adolescentes que profesaban ser cristianos, descubrimos lo siguiente acerca de la actividad de lo oculto. Casi el 50% de estos cristianos adolescentes indicaron algún tipo de compromiso con lo oculto. Para algunas personas resulta difícil creer que jóvenes y viejos por igual están adorando a Satanás. Los departamentos de policía tratan de decir a los padres: despierten. Sus muchachos no están en las drogas y el sexo ilícito solamente. Están en el satanismo. Hemos visto la sangre y los animales mutilados. El jefe de seguridad de la universidad donde yo enseñaba pertenecía a un grupo de oficiales de seguridad de las universidades del sur de California. El grupo se reunía una vez al mes en una universidad diferente. Cuando le tocó el turno a la nuestra, me pidió que hablara al grupo acerca del fenómeno espiritual en nuestra cultura. No hay muchos cristianos en el grupo, me dijo, pero asistirán, así que quiero que usted les hable. Accedí frente a su pedido. Era un grupo de veteranos, exmilitares y policías. Cuando comencé a hablarles acerca del surgimiento del satanismo, no hubo uno solo que planteara una duda o se burlara en todo el grupo. Cada uno de ellos tenía una historia para contar acerca de las espantosas evidencias que mostraban el satanismo en acción en las respectivas universidades. A cada guardia de seguridad se le había pedido que lo encubriera. Los administradores escolares no quieren que el público sepa de tales cosas por las mismas razones que no quieren informar de las violaciones. Cada práctica oculta y cada secta que Moisés dijo a los israelitas que debían evitar, desde los inofensivos horóscopos hasta las inimaginables atrocidades de sacrificios animales y humanos, tienen lugar y están operando en nuestra cultura presente. Conocimiento del lado oscuro. El deseo de conocimiento esotérico, extraordinario, en nuestra cultura, se me ilustró con la celebración de 2 conferencias abiertas al público en Pasadena, California. Una era una conferencia mundial sobre misiones internacionales, con una asistencia de 600 personas. Al mismo tiempo, en el Centro Cívico de Pasadena se celebraba una conferencia de la nueva era donde hubo más de 40.000 personas. Esa es nuestra sociedad. La gente no quiere oír lo que Dios tiene que decir. Prefieren información y dirección de un psíquico, un canalizador, un quiromántico, uno que lea las cartas o el espíritu de un amigo o familiar muerto. Dios prohibió estrictamente a su pueblo del pacto que consultara una fuente sobrenatural que no fuera el mismo. No os volváis a los medium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. En cuanto a la persona que se va a los medium o a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados,
Su culpa de sangre sea sobre ellos. Levítico 19:31, 26, 27, LBLA. Todo el que buscaba dirección falsa debía ser cortado del resto, y los que daban dirección falsa debían morir. En la actualidad, la gente busca canalizarse por medio de la televisión, los programas de radio y los maestros de la nueva era, quienes pueden propagar su visión del mundo mientras los cristianos no pueden. Recientemente leí acerca del crecimiento de mujeres que consultan a psíquicos y a practicantes de la nueva era en lugar de consejeros profesionales licenciados. Hoy, se puede acudir a una feria de psíquicos en casi cualquier parte del mundo y también pagar por una lectura espiritual personal. El lector es un farsante o un médium espiritista que entra en trance y se convierte en canal para algún espíritu demoníaco. Estas personas, lejos de ser consideradas un cáncer de la sociedad, son altamente respetadas como ministros y doctores. De hecho, quizás una de las principales amenazas para la Iglesia actual es el rápido crecimiento de la medicina y las prácticas de la nueva era. Charlatanes y medium, ¿de dónde consiguen su sorprendente información y sus ideas los medium y espiritistas? Muchos de ellos escuchan a espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1, pero algo de lo que se llama espiritismo y fenómeno psíquico no es otra cosa que astuta ilusión. Los así llamados espiritistas hacen lo que se denomina lectura fría. Estos astutos charlatanes formulan unas pocas preguntas de orientación y observan el modo de hablar, modales, aspecto y vestimenta de su cliente. Basados en las respuestas y en sus observaciones personales, hacen afirmaciones generales que probablemente son acertadas. Pero la persona crédula se impresiona tanto con la exactitud de sus revelaciones que comienzan a dar mayor información, la que tales charlatanes convierten en una lectura. Esto no es demoníaco. Es un simple juego de manos. Pero los medium y espiritistas contra los que advierte Dios en Levítico y Deuteronomio no son artistas, sino personas que poseen y transmiten conocimiento que no viene por canales ordinarios de percepción. Estas personas estaban abiertas al mundo espiritual y se convertían en canales espirituales. Los charlatanes, con su fingida lectura fría, están interesados solamente en estafar el dinero de sus clientes. Sin embargo, el conocimiento y la dirección que vienen de Satanás a través de un medium tienen como objetivo burlar tu vitalidad y libertad espiritual. Una vez tuve que aconsejar a la víctima de un medium. Ramón era un hombre de aspecto inteligente, de unos 40 años que acababa de divorciarse. Entró en mi oficina y me contó su increíble historia. Un día llevó a una nueva amiga, llamada Berenice, a una ata en un parque del sur de California. Mientras caminaban mirando vidrieras de negocios, vieron un letrero que anunciaba a un psíquico residente que decía: entre y reciba instrucciones para su vida. Ramón y Berenice entraron y la psíquica los asombró con su conocimiento esotérico. No sé si era una verdadera medium que recibía información de un espíritu conocido o una astuta artista, pero el efecto sobre la pareja fue profundo. Si usted tiene ese tipo de poder, ¿qué más puede hacer por mí?, preguntó Ramón. La psíquica prometió que lo podría ayudar a tener éxito en su trabajo y en todas las áreas de su vida. Ramón tragó el anzuelo y junto con Berenice comenzaron a visitarla con regularidad. La psíquica les aconsejó que se casaran y lo hicieron y así continuaron como pareja, los consejos de la psíquica. 4 años después, Ramón se encontraba en mi oficina. Su matrimonio con Berenice era un desastre y el éxito en el trabajo prometido por la psíquica nunca se materializó. Cuando le pregunté cuánto dinero había tirado en la búsqueda del conocimiento espiritual, me respondió: personalmente le di casi $15,000, pero Berenice perdió más de $65,000.
Hay mucho dinero en estas operaciones de falsos psíquicos y magos que se están enriqueciendo con ello. Mucha gente anhela saber algo más acerca de su vida y su futuro, pero pagarán una gran suma por la información deseada. El lado bajo en la búsqueda del lado oscuro no es mucho lo que se sabe acerca de las expresiones bíblicas, medium y espiritista. Dado que medium significa bruja o nigromántica, es femenino y espiritista, yit o enai, de la raíz conocer, es masculino. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que son los equivalentes femenino y masculino del mismo rol. El Antiguo Testamento abunda en ilustraciones de reyes, falsos profetas y medium que dirigen la nación de Israel en rebeldía contra Dios. Uno de los casos más conocidos es el del primer rey de Israel. Saúl comenzó bien, designado rey de Israel por Samuel, 1 Samuel 9, y buscando la dirección de Dios. Sirvió correctamente hasta que se rebeló contra la voluntad de Dios, 1 Samuel 15, igual pecado que el de adivinación, versículo 23. ¿Por qué Saúl pecó y rechazó la palabra del Señor? Porque tuvo más temor de la voz del pueblo que de la de Dios, un problema evidente en nuestro mundo. Aunque Saúl mostró pesar por haber pecado, o por lo menos le pesó ser sorprendido, no hay evidencia que muestre un verdadero arrepentimiento. Como muchas personas que desobedecen a Dios, trató de rectificar su error, pero fue demasiado tarde y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu maligno de parte del Señor lo aterrorizaba. 1 Samuel 16:14. Este es un pasaje difícil por dos razones. Primero, parece implicar que una persona puede perder el Espíritu Santo por un acto de desobediencia, pero debemos entender que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo era selectiva y temporal. El espíritu de Saúl probablemente era el mismo de David que leemos en el versículo 13 de 1 Samuel 16, un equipamiento especial del Espíritu para gobernar como rey ungido por Dios. Este equipamiento único no es el mismo que la relación personal en el Espíritu que disfrutamos como hijos de Dios en el presente. A partir de la cruz, la Iglesia se identifica por la morada del Espíritu Santo, que perpetuamente une a los hijos de Dios con su Padre Celestial, Efesios 1:13, 14. Jesús promete que nadie nos arrebatará de su mano, Juan 10:28, y Pablo nos asegura que nada, ni aun la desobediencia, puede separarnos del amor de Dios, Romanos 8, 35-39. Estamos seguros en Cristo y el Espíritu mora en nosotros por fe en la obra de Cristo en la cruz. El segundo problema tiene que ver con la inapropiada idea de que un espíritu maligno podía venir del Señor. Pero debemos recordar que Dios es supremo y puede usar a Satanás y sus emisarios como medio de disciplina para su pueblo como lo hizo con Saúl. Esto no es diferente del uso de naciones impías como Dios lo hizo con Asiria, con la vara de mi furor, para disciplinar a su pueblo, Isaías 10:5, 6. No es incoherente con la naturaleza o plan de Dios usar demonios para cumplir su voluntad. Aún a la Iglesia se le dice que entregue a un miembro inmoral a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, 1 Corintios 5:5. Es interesante notar que cuando el espíritu maligno venía sobre Saúl, David, el heredero del trono de Israel, tocaba el arpa y el espíritu maligno se iba, 1 Samuel 16:23. Es patético el desconocimiento que tenemos de la prominencia de la música en la esfera de lo espiritual. Cuando Eliseo fue a consultar a Dios, dijo, «Mas ahora traedme un tañedor». Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, 2 Reyes 3:15. Durante el reinado de David, se asignaron más de 4,000 músicos para cantar en el templo noche y día, 1 Crónicas 9:33, 23:5.
Una marca del creyente lleno del Espíritu es que canta y hace melodías en sus corazones al Señor y conversa con los demás con salmos, himnos y canciones espirituales. Efesios 5, 18-20. En el otro lado de la verdad está el poder destructivo de la música secular. El satanista que guía al Señor me mostró numerosos símbolos que aparecen en álbumes de discos populares que indican la asociación de los grupos con el satanismo. Más o menos el 85% de los grupos musicales como el heavy metal y punk pertenecen a satanistas. Se han vendido inconscientemente al satanismo a cambio de fama y fortuna. Pocos de estos artistas practican el satanismo, pero la mayoría están perdidos y extravían a otros por medio del mensaje impío de su música. Después de la muerte del profeta Samuel, el desubicado deseo de Saúl de tener conocimiento espiritual, lo llevó a buscar consejo de una médium. Habiendo limpiado la nación de médium y espiritistas, 1 Samuel 28, 3, Saúl decidió hacer una visita a la hechicera de Ende. Se disfrazó para ir a ver a la hechicera y la convenció que invocara a Samuel, versículos 8-19, pero su plan se dio vuelta cuando Dios permitió que Samuel mismo volviera, provocando terror a la médium, que esperaba otro tipo de espíritu. El mensaje de Samuel a Saúl fue de malas noticias, anunciando la inminente captura de Israel por parte de los filisteos y la muerte de Saúl y sus hijos, versículo 19. Dios prohíbe expresamente la necromancía. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿qué susurran hablando? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19-20. La historia del rico y Lázaro enseña la imposibilidad de comunicarse con los muertos. Lucas 16, 19-31. Cuando un psíquico pretende haberse contactado con un muerto, no le creas. Cuando un psicólogo pretende haber hecho la regresión de su cliente a existencias anteriores por medio del hipnotismo, no le creas. Cuando un médium de la nueva era afirma hacer hecho venir una persona del pasado al presente, debes entender que solo es un espíritu demoníaco o la obra fraudulenta de un impostor. Una idea vieja con ropa nueva. El movimiento de la nueva era encubre el mensaje ocultista de la iluminación. No necesitas a Dios, tú eres Dios. No necesitas arrepentirte de tus pecados ni confiar en Dios para salvarte. El pecado no es problema, solo necesitas apagar tu mente y conectarte con la gran unidad cósmica por medio de una convergencia armónica. El propósito de la nueva era es la misma mentira antigua de Satanás: seréis como Dios. Génesis 3:5. Este deseo de conocimiento y poder ha seducido a un público crédulo para que busque orientación en medium, espiritistas y prácticas ocultas como ver la suerte, las cartas de tarot, la quiromancia, los tableros Ouija, la astrología, los encantamientos mágicos y la escritura automática. No. Hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Así se lamentaba Elías, 2 Reyes 1:6. La gente que nos rodea ignora al Dios que los ama y quiere dirigir sus vidas. En cambio buscan luz y paz en el reino de las tinieblas. Bien podríamos preguntar como Jehú, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? 2 Reyes 9:22. La paz solo se encuentra en el príncipe de paz, no en el príncipe de las tinieblas. No te dejes desviar por las perspectivas de conocimiento y poder que encandilan a muchos en nuestra cultura y los apartan de Dios. Personas como los seguidores de Simón en Hechos 8, 9 y 10, seguirán asombrándose ante quienes practican las hechicerías de la nueva era. Otros,
como los clientes de la esclava poseída por demonios en Hechos 16, 16-18 contribuirán al enriquecimiento de quienes ejercen un espíritu de adivinación. Como en estos casos, quienes buscan conocimiento y poder de las tinieblas interferirán con la obra de Dios, engañando a muchos por medio de los poderes falsos que emplean. Otras personas tienen sed de poder a tal grado que se sacrificarán a los demonios, Levítico 17:7, y también sacrificarán sus hijos a ellos, Salmo 106, 36-38. Con mi experiencia como consejero puedo verificar y afirmar que este tipo de cosas realmente ocurren en nuestro tiempo. Que las siguientes palabras de las Escrituras nos despierten a la realidad que aún los creyentes son vulnerables al alejamiento del conocimiento y poder de Dios por la seducción de nuestro enemigo, que exagera nuestro sentido de independencia y de importancia sin Dios. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador, Deuteronomio 32, 15-18. Tentado para hacerlo a tu manera. Capítulo 9. Cuando nuestros hijos eran pequeños, atravesábamos el ritual de los devocionarios como una verdadera aventura familiar. Recuerdo que una agitada noche, sin darnos cuenta, olvidamos la lectura bíblica y la oración con Heidi y Carl. Algunos minutos más tarde de haber puesto a los niños en la cama, escuchamos a Heidi desde el pasillo diciendo: «Papito, olvidamos nuestras conmociones». Conmociones es lo que en realidad eran nuestros devocionarios familiares. La serie de devocionarios que mejor recuerdo fue una continua conversación con Carla acerca de la tentación, que duró por varias semanas. Creo que estaba fascinado por el sonido de la palabra. Pero aún después de varias conversaciones sobre el tema, Carl no podía distinguir entre el concepto de tentación y el acto mismo de pecado. He descubierto que muchos cristianos adultos también luchan con esta diferencia. Saturados por pensamientos tentadores, llegan a la conclusión que debe haber algo muy malo en ellos. Igualan tentación con pecado. Pero aún Jesús fue tentado en todo como nosotros. Pero el versículo termina: pero sin pecado, Hebreos 4:15. Mientras estemos vivos físicamente en este mundo, seremos tentados como Jesús lo fue. Pero Él no pecó y nosotros tampoco debemos pecar. En este capítulo quiero definir y describir la tentación para que puedas reconocerla y prontamente rechazar la invitación de Satanás. Las bases de la tentación. Desde que Adán pecó, cada persona nace en este mundo físicamente vivo y espiritualmente muerto, Efesios 2:1. Puesto que desde el nacimiento no tenemos la presencia de Dios ni el conocimiento de sus caminos, aprendimos a vivir independientemente de Dios. En lugar de hacer frente a nuestras necesidades por medio de una relación viva con nuestro amante Padre Celestial, procuramos enfrentar solos nuestras necesidades. Desarrollamos patrones de pensamiento y hábitos que centraban nuestros intereses en nosotros mismos. Cuando nacemos de nuevo, adquirimos vida espiritual, pero nuestros patrones carnales egocéntricos y las fortalezas de la mente siguen siendo opuestos a la dirección del Espíritu Santo. En consecuencia, todavía somos tentados a mirar hacia el mundo, la carne y el diablo para hacer frente a nuestras necesidades básicas y a los deseos carnales. En lugar de mirar a Cristo, que promete suplir todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses 4:19. Toda tentación es una invitación a vivir independientemente de Dios. El poder de la tentación
está directamente relacionado con el poder de las fortalezas mentales y de los deseos carnales que se desarrollaron en nosotros cuando aprendimos a vivir independientemente de Dios. Por ejemplo, si fuiste criado en un hogar cristiano donde no se permitían las revistas inmundas ni los programas de televisión de dudoso valor moral, el poder de la tentación sexual en tu vida no será tan grande como en el caso de alguien que haya crecido expuesto a los materiales de esa índole. La persona que creció en un ambiente de inmoralidad sexual tendrá mayores luchas con la tentación sexual después de convertirse, simplemente porque sus fortalezas mentales quedaron bien establecidas antes que naciera de nuevo. Es menos probable que seas tentado a cometer inmoralidades si tu legítima necesidad de ser amado y aceptado fueron satisfechas por padres cariñosos que también te protegieron ante los valores de este mundo caído. Demasiadas cosas buenas. Posiblemente la mayoría de nosotros no será tentado a cometer pecados como asalto a mano armada, homicidio o violación. Satanás es demasiado astuto y sutil para hacerlo así. Sabe que reconoceremos el mal aroma de tales tentaciones y nos negaremos a actuar. En cambio, su táctica para seducirnos es llevarnos más allá de los límites de la voluntad de Dios hasta que pequemos. Pablo escribe: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. Solo veía luces verdes en todas direcciones de la vida cristiana. Todo es bueno y lícito para nosotros porque somos libres del pecado y ya no estamos bajo la condenación de la ley. Pero Pablo también sabía que si pisamos a fondo el acelerador de nuestras vidas en forma irresponsable, terminaremos por pasar la luz roja de la voluntad de Dios y eso es pecado. Las siguientes afirmaciones revelan los resultados pecaminosos en una cantidad de áreas en que somos tentados a llevar más allá del límite de la voluntad de Dios las buenas cosas que Él creó. El reposo físico se convierte en pereza, el silencio se convierte en incomunicación, la capacidad de ganar se convierte en avaricia y codicia, gozar la vida se convierte en intemperancia, el placer físico se convierte en sensualidad, el interés en las posesiones de otros se convierte en envidia, el placer de comer se convierte en glotonería, el cuidado personal se convierte en vanidad, el respeto personal se convierte en orgullo, la comunicación se convierte en chisme, la cautela se convierte en incredulidad, el positivismo se convierte en insensibilidad, la ira se convierte en rabia y mal carácter, la bondad se convierte en sobreproducción, el juicio se convierte en crítica, la amistad con el mismo sexo se convierte en homosexualidad, la libertad sexual se convierte en inmoralidad, el detalle se convierte en perfeccionismo, la generosidad se convierte en derroche, la protección de sí mismo se convierte en falta de honestidad, la cautela se convierte en temor. Pecado contra crecimiento. Primera de Juan 2, 12-14 describe 3 niveles de crecimiento cristiano en relación con el pecado. El primer nivel se compara con hijitos, v12. Los hijitos en la fe se caracterizan por haber recibido el perdón de sus pecados y poseer el conocimiento de Dios. En otras palabras, están en la familia de Dios y han superado el castigo del pecado, pero aún no son maduros en Cristo. El segundo nivel es jóvenes, vv. 13, 14, caracterizados porque han vencido al maligno. Son cristianos que maduran y son fuertes porque la palabra de Dios está en ellos. Conocen la verdad y han vencido el poder del pecado. Han vencido al maligno ganando la batalla por la mente. Ya no son esclavos de hábitos incontrolables y han resuelto los conflictos personales y espirituales que impiden a muchos cristianos disfrutar la libertad en Cristo. Hacen buen uso de su libertad en Cristo y saben permanecer libres. El tercer nivel es padres, vv. 13,14, los que han desarrollado un profundo conocimiento personal de Dios y una relación personal profunda con su Padre Celestial.
Habiéndonos llamado a combatir el poder del pecado en nuestra vida, por medio de un compromiso de crecimiento, Juan pasa a describir los canales a través de los cuales Satanás nos tienta. Canales de tentación. Según la Biblia, hay solo 3 canales a través de los cuales Satanás tratará de seducirte para que actúes en forma independiente de Dios. El apóstol Juan resume estos canales en los mandamientos a los creyentes acerca de la relación con este mundo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 15-17. Los 3 canales de tentación son los deseos, concupiscencia, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne se aprovechan de nuestros apetitos físicos y su complacencia con este mundo. Los deseos de los ojos apelan al interés personal y ponen a prueba la palabra de Dios. La vanagloria de la vida tiene que ver con la promoción personal y la autoexaltación. Satanás confrontó al primer Adán y al segundo Adán por medio de cada uno de estos canales de tentadora. Con el primer Adán fracasó miserablemente y todavía sufrimos los resultados de su fracaso. Con el segundo Adán, Jesucristo enfrentó la triple tentación de Satanás y salió triunfante. En él tenemos los recursos y el poder para vencer toda tentación que Satanás pone en nuestro camino. Los deseos de la carne. Lo primero que Satanás hizo fue apelar a los deseos de la carne de Eva. Depositó una duda en su mente acerca del fruto, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Entonces Eva respondió: dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. V3. Debemos observar que Eva añadió a la palabra de Dios cuando dijo, ni le tocaréis. Pero Satanás había despertado su apetito por el fruto prohibido, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. V6. Haber cedido a los deseos de la carne llevó a Adán y Eva a la caída. Cuando Satanás tentó a Jesús, también apeló a los deseos de la carne. Después de haber ayunado 40 días en el desierto, Satanás lo tentó en el punto que se encontraba más vulnerable en ese momento: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Satanás quería que Jesús usara sus atributos divinos, independientemente de su Padre Celestial, para salvarse. Satanás no es omnisciente, pero tampoco es ciego. Supo de la aparente vulnerabilidad de Jesús a la tentación física al verlo pasar 40 días sin comer. Él te vigila para encontrar puntos débiles de vulnerabilidad en tus apetitos físicos por alimento, reposo, comodidad y sexo. La tentación es mayor cuando el hambre, la fatiga y la soledad son agudas. Ceder a los deseos de la carne nos aleja de la voluntad de Dios. No hay nada pecaminoso en comer. Es una necesidad física legítima y Dios creó los alimentos para satisfacer esa necesidad. En relación al fruto de un árbol, Dios dijo: no comerás de él, pero al comerlo, Adán y Eva violaron la voluntad de Dios y actuaron independientemente de él. Tampoco había nada de incorrecto en que Jesús comiera pan al final de su ayuno, pero no era la voluntad del Padre que lo hiciera. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No importa cuán apetecible le haya parecido a Jesús un pedazo de pan para saciar el hambre. No iba a actuar independientemente de la voluntad del Padre aceptando la oferta de Satanás. El modelo de vida que Jesús nos dejó fue de completa dependencia del Padre. Juan 5:30, 6:57, 8:42, 14:10, 17:7.